a sus compañeras, a Doris, a Andrea y a María Alejandra. Estaban temprano. Como el miércoles no pude estar con ustedes porque tenía una cita médica precisamente antes, y con toda esta situación que está pasando, pues uno llega y no sabe si lo atienden enseguida o llega a suceder algo. Entonces hoy pretendemos hacer las dos clases. Vamos a trabajar hoy, a diferencia de sesiones anteriores, una sesión conjunta. Les estoy compartiendo acá en el chat. Lo hice a las 4 en puntico y lo estoy haciendo ahorita a las 4:13. Voy a compartirlo nuevamente. La dirección de las pizarras que pienso trabajar con ustedes en el día de hoy. ¿Desde qué punto vamos a retomar? Primero, pues recordarles que estamos en la temática de densidad, y recordarles que para hoy necesitamos el uso de la calculadora normal, para hacer algunas aproximaciones, algunas conversiones y demás. Decíamos en clases anteriores, viernes pasado quizás, estuvimos trabajando este concepto de densidad. Llegamos a la conclusión de esta fórmula. Incluso estuvimos viendo videos y en el video nos mostraban unas experiencias sencillas con respecto al agua, al aceite, a un corcho, a una piedra. Luego mostrábamos en el desarrollo de la clase, mostrábamos unas imágenes referentes al petróleo y al agua, referentes también a las monedas y al agua, ¿verdad? Entonces encontramos ahí la relación entre densidad es igual a masa con respecto al volumen. Y empezábamos a hacer una comparación entre estas cuatro, o al menos plantear la gráfica. Voy a recordarles, en esta gráfica la intención es que de estas cuatro sustancias que tenemos aquí plenamente identificadas como sustancia L, a la amarilla, yo aquí les subrayaba para indicarles que todo este espacio lo aborda, lo tiene la sustancia amarilla. Luego viene en su orden una sustancia como café, que le llamamos sustancia A. Estas son unas denominaciones arbitrarias, solo para efectos de la diferenciación. Sustancia A con menos espacio que la sustancia L, si la comparo. Una sustancia tercera, OM, que está por debajo de A y por debajo de L. Y la última, poníamos en comparación primera y última, la última que estaba distribuida en la parte más profunda del recipiente o de la probeta que vemos aquí. La sustancia se le llama sustancia C. Yo les decía, está distribuida en el espacio, todo este espacio que estoy relacionándoles allí o resaltándoles con el color blanco. Entonces pueden suceder de este tipo de temas, pueden derivarse 2 y hasta más tipos de ejercicios. Quiero comenzar por el primero, que me lleva a una comparación entre los tres referentes de densidad: la densidad misma, la masa, que la hemos venido trabajando en algunos ejercicios anteriores, al igual que el volumen. Entonces, si nosotros relacionamos esos tres conceptos, densidad, masa y volumen, yo puedo resolver gráficamente o matemáticamente cualquier situación que se me relacione con esa temática. Entonces yo les planteaba 6 comparaciones. Alcanzamos a resolver en ese momento una. Dijimos que al comparar la masa de L con la masa de C, encontrábamos que L era menor que C. Me voy a referir acá. La masa de L
con respecto a la masa de C. Acá, a la masa de C. Si L está por encima de C, L por encima de C, significa que la densidad de L es menor. Si es menor es porque su densidad también es menor. Por eso está de primera y por eso C está de última. Es como si yo mirara en la gráfica aquella que montábamos de las monedas con el agua de la piscina, si miraba el agua con respecto a la moneda. La moneda está en el fondo, pero no se combina con el agua. Por lo tanto, el agua tiene menos densidad que la moneda. Por eso decíamos aquí en esta primera comparación que la masa de L es menor que la masa de C. Pero como hay dos posibles opciones comparativas, yo puedo decirlo al revés, en honor a nuestro querido amplio castellano, que se conmemora hoy el Día del Idioma, ¿no? 23 de abril, Día del Idioma castellano. Pero también en Inglaterra o Estados Unidos, ¿cuál es la nacionalidad de William Shakespeare? ¿Estados Unidos o Inglaterra? Hola. ¿Me repite la pregunta, profe? ¿William Shakespeare es de Inglaterra o es de Estados Unidos? Inglaterra, profe. Entonces, allá también están conmemorando el Día Internacional o el Día del Idioma, no español, sino del habla inglesa. Acá lo acomodamos por la fecha en que fue sepultado una de las personas que mejor escribió en el español, ¿verdad? El autor de Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra, 23 de abril. Y ese mismo día muere William Shakespeare. Entonces, en este caso, nosotros los colombianos hacemos honor al idioma español. De hecho, puedo decir en el idioma español que la masa de C es mayor que la masa de L, porque C está por debajo. C está por debajo de L. O sea, hay más masa en lo que está más profundo. O como nos decían en el video de ese momento, si se hunde, tiene más masa. Si flota, tiene menos masa. En la segunda comparación, me hablan de que comparemos entre la densidad de A con respecto a la densidad de M. Me voy a ir acá. Densidad de A con respecto a la densidad de M. Miro que A está por encima de M. Como A está por encima de M, resulta que A tendrá menos densidad que M, menos masa que M, ¿cierto? En ese sentido. Pero me preguntan es por la densidad, no por la masa. Voy a decir que la densidad de A es menor, mira, porque flota por encima de M. Entonces la densidad de A tendería a ser menor que la densidad de M. Como ya utilicé el menor que, lógico, lo opuesto a menor es mayor. Pero ¿quién es mayor? Mayor será M que A en densidad. Por eso decimos que la densidad de M es mayor que la densidad de A. Y ya llevaríamos de las 6, 4 comparaciones, recordándolas, ¿verdad? Llegamos al último par comparativo. El último par comparativo. Ahora me preguntan es por la comparación entre los volúmenes, pero de L con respecto a C. De L con respecto a C. Agua con respecto a moneda. O al revés, moneda con respecto a agua. El volumen, el espacio que ocupa L, si lo comparo, no con todo el recipiente, con el espacio que ocupa C, en L es mayor
que en C. Claro, porque la densidad y la masa en L es menor. Por eso llegábamos a esta conclusión, que la densidad y la masa son directamente proporcional. Mientras más abajo, mientras más profundo, hay más densidad, hay más masa. Mientras más arriba, hay menos densidad, pero más volumen. Entonces, si me preguntan por el volumen en L con respecto al volumen en C, podemos decir que el volumen en L es mayor que el volumen en C. Lo opuesto a mayor es menor. Por lo tanto, el volumen en C es menor que el volumen en L, ¿cierto? Y de esa manera comparamos seis cosas con respecto a 4 sustancias. Eso a nivel gráfico, sin meterle números. Ya ahorita vamos a pasar a involucrar números a una situación. Pero en este escenario sería propicio decir lo siguiente. Si usted me está comparando la masa con el volumen, no entiendo, profe, porque usted me escribe 1 sobre V. Bueno, no soy profe de matemáticas, pero vamos a mirar cómo nos va con esta explicación para poder entender por qué lo inverso se escribe así. Como para comparar y dar especificaciones en proporcionalidad, lo hacemos en virtud de una fracción. M, que es el numerador, si lo quiero convertir en una fracción, lo divido entre la unidad. Y V, para convertirlo en fracción, lo convierto, si le coloco como denominador 1. Entonces usted me está diciendo acá que a mayor volumen, a mayor densidad, menor volumen, y usted acá me dice al revés, a menor densidad, mayor volumen. Yo ahí escucho dos cosas opuestas, mayor menor o menor mayor. Bueno, como estamos en la interpretación de esto, ¿qué es lo inverso de B sobre 1? Según matemáticas. Entonces, 1 que está dividiendo pasa a multiplicar y B, que es numerador, pasa a ser denominador. De ahí sale la expresión de que la masa proporcionalmente con el volumen son inversos. Y lo inverso de 1, o mejor, lo inverso de B sobre 1 es 1 sobre B. ¿Cierto? Masa o densidad es inverso al volumen. Por eso, en aquel momento, nosotros establecimos esta comparación. Pero también, siendo honestos con esta forma de fondo que se parece a un tablero milimetrado, voy a ampliar un poquitín, se parece a un tablero milimetrado, porque vamos a hablar aquí de una gráfica. La idea es esa, que ya hablemos de gráficas. Si a mí me piden matemáticamente que grafiquemos, después de haber hecho varios ejercicios, la relación que hay entre masa y densidad y luego entre masa y volumen, la matemática ya me resolvió esa situación. Y me dicen que en un plano cartesiano, dicen los profes de matemáticas, en un plano cartesiano sencillo, si queremos graficar relaciones directamente proporcionales, siempre me va a dar la misma figura, independiente que sea la densidad con la masa o que sea el volumen con la temperatura, que vamos a ver por allá a final de año en gases, o que sea concentración con número de moles, que también vamos a ver a finales de año. Cualquiera de esas 3 relaciones que son directamente proporcionales me va a dar la misma figura. Entonces, los matemáticos me dicen, en el eje X, U horizontal,
se coloca siempre la magnitud que es independiente. En ese caso, entre masa y densidad, la que es dependiente es la densidad. Si hay mayor masa, mayor densidad, ¿cierto? Si hay mayor masa, mayor densidad. Si graficamos eso en un plano cartesiano sencillo, encuentro que la figura que me debe dar siempre es una línea recta. Una línea recta, pero que no pase por el punto, como dicen los matemáticos, por el punto de origen. Ese punto de origen en el plano cartesiano, usted bien lo sabe, es el punto 0,0. Pero hay una razón, no es un capricho, para que no aparezca el inicio de la recta desde el punto 0,0. Porque si yo digo que existe masa cero, es porque químicamente estoy diciendo que no hay materia. Y si no hay materia, entonces ¿cómo hablar de química? Si el centro de estudio de la química es la materia, sus leyes, sus transformaciones, sus propiedades, sus características, y se ayuda de un montón de ciencias auxiliares como la matemática, como la astrofísica, que vimos a comienzo de año, todo eso perdería aquí vigencia, y resulta que no. Entonces, toda relación que sea directamente proporcional como la masa y la densidad se grafica de esta manera y la figura que me va a dar siempre es una línea recta, dicen los matemáticos, y eso es verdad. Porque a medida que yo me muevo de izquierda a derecha en la masa, el punto complementario o la pareja o el elemento complementario del valor va a estar del otro lado en el mismo sentido. O sea que a mayor masa, la densidad empieza a aumentar. Punto máximo de densidad sería aquí. Punto máximo de masa sería aquí. Estos dos se unen y me dan este punto de conexión y así sucesivamente. Eso sí es directo. Pero si es inverso, los matemáticos me dicen una cosa, perdón, para que eso me quede recto. Una cosa totalmente diferente si es inverso. Si es inverso, dicen los profes de matemáticas, que en el eje X u horizontal va la magnitud que es independiente. Asumamos que es la masa. Y en el eje Y o dependiente vamos a graficar el volumen. El volumen depende del espacio que ocupe un cuerpo. Y ese espacio puede ser a lo largo, a lo ancho y a lo alto. ¿Verdad? Entonces, los matemáticos me dicen que esa relación, mire, lo acabamos de recordar aquí, inversamente proporcional. Si es inversamente proporcional, un segundito, hay alguien que solicita ingresar. Si es inversamente proporcional, lo inverso de B sobre 1 es 1 sobre B. Por eso lo decíamos aquí. Lo inverso de B sobre 1 es 1 sobre B. Y esto es lo categórico. Esto es lo que a mí me interesa. Pero yo no sé si usted había entendido por qué escribíamos lo inverso 1 sobre B. La explicación es esta. A mayor masa, menor volumen. Mayor, menor. Entonces, la relación inversa se generaliza de esta manera. Los matemáticos me dicen, si esa relación es inversa, ya no me va a dar una línea recta, me va a dar una línea curva o hipérbole que le llaman ustedes opuesta al punto de origen, opuesta al punto de origen, recordando que el punto de origen para los matemáticos es el 0,0. En química no hay masa cero, ya lo acabamos de decir. ¿Por qué esa figura me va a dar así? Probablemente porque a mayor masa, supongamos que ahí estaría un valor de masa mayor que este, porque me estoy moviendo a la derecha, a mayor masa, pues existe un menor volumen. O ahora al revés,
A mayor volumen, mira que me estoy moviendo de abajo hacia arriba, a mayor volumen, el punto en común del valor mayor volumen aquí, ¿con quién va? Con el valor más bajo de masa. Por eso la figura que me va a dar es esta, dado caso la masa sea inversamente proporcional con el volumen. Siempre que grafique relaciones inversas, me va a dar una línea curva o hipérbole, que le llaman ustedes. Repito, un segundito. María José, Mercado. Pero resulta, profe, que es que en el taller que usted nos colocó, o en la guía que nos envió, no me da esta figura, sino que me sale con otra. Usted fue que se equivocó, profe. Vamos a mirar. En realidad existen varias maneras de hacer las cosas. Me puede dar esa figura que tenemos allí, esta, o me puede dar esta figura que vamos a proponer acá, siendo la masa o estando la masa en el eje horizontal y estando el volumen en el eje vertical, porque ya sabemos que el volumen depende de. Si la relación es inversa y un profesor me grafica esto diciéndome, no, es que la masa es inverso al volumen, él le va a decir, no, profe, esa gráfica es incorrecta. No puedes decirlo. Yo la puedo representar, toda relación inversa la puedo representar con una curva opuesta al punto de origen o con una recta opuesta al punto de origen. Esta recta tiene una forma diferente a esta que explicamos ya, que sería la directa. ¿Por qué me puede salir eso, profe? A mayor masa, ubiquémonos aquí, porque me he desplazado a la derecha, significa que voy aumentando la masa. El valor mínimo a valor máximo, dado caso de números, como lo que vamos a hacer ahorita. A mayor masa, este punto está en M, sí, pero ¿cuál es el complemento en B? En B debería estar aquí. Y aquí aparece la unión de esos dos valores. Mayor masa, pues menor volumen. Ahora, si ubico por aquí el mayor volumen, mira que esto se parece a esto, el inicio, mayor volumen, para yo dar este punto de unión, ¿con quién lo voy a unir? Con un punto que esté al comienzo en masa, o sea, un punto que sea menor. Por eso la relación es inversa. Estas dos son exactamente iguales. Me las pueden presentar de cualquiera de las dos formas si la relación es inversamente proporcional. Pero estas dos son totalmente diferentes a esta. Así que no es necesario que te digan que la relación es directa si te dan esta gráfica o que la relación es inversa si te dan esta gráfica. Lo podemos deducir de la forma representativa en que me están indicando la gráfica, en este caso de masa-densidad o en este caso de volumen-masa, que no es lo mismo. A nivel gráfico, a nivel comparativo o a nivel de ilustración. Tenemos ya explorado ese espacio. Pero ¿qué pasa si me salen con números como este ejercicio o como este ejercicio? Perdón, voy a borrar esa imagen porque no me dejó espacio. Un segundito. Ni siquiera en la anterior. Aquí más bien. No me dejó espacio para explicar porque ahí hay que escribir algunas cosas. Un segundo. Ya sé qué fue lo que pasó. No la coloqué donde era. Ejercicio 3. Un segundito, esperemos que cargue. Ampliamos aquí. No demora uno mucho. Volvemos a ampliar. Me regreso.
elimino y listo. Facilito como esto. Bien, entonces resulta que me plantean una situación como esta. Calcule la densidad de un pedazo de madera, y obvié eso para ahorrar tiempo. Calcule la densidad de un pedazo de madera cuyas dimensiones son 10.5 centímetros, 800 milímetros y 1.5 metros, cuya masa es de 100 gramos. Entonces ya aquí no me sirve esto, ya aquí no me sirve esto, en ese ejercicio tampoco me va a servir esto, porque no me hablan de ninguna sustancias con respecto a un gráfico. Me están diciendo categóricamente, calcule esto con esto y esto. ¿Qué haces? Pues como me están hablando de densidad, utilizo la fórmula de densidad, masa sobre volumen. Ahora, ¿qué me dan? A mí me dan el valor de la masa. Vamos a empezar por ahí. ¿Cuánto me dan de masa? 100 gramos. 100 gramos. Volumen aparentemente no me lo dan. ¿Por qué? No me lo dan porque hay tres datos. Dice 10.5 centímetros, dice 800 milímetros y dice 1.5 metros. Yo lo que necesito es el volumen. ¿Por qué me aparecen tres datos? Ah, es que a mí me dijeron cuando usted estaba explicando el gráfico de la relación entre masa y volumen, que el volumen dependía de otras cosas, por eso lo graficaban siempre o lo ubicaban siempre en el eje Y. Mira que aquí también aparece en el eje Y. Como sé que el volumen se puede expresar en metros cúbicos, centímetros cúbicos o mililitros, por aquí no me aparece en ningún lado mililitros, aunque sé que mililitros es lo mismo que centímetros. Sí, profe, pero cúbico. Ah, y aquí me están dando un solo centímetro. Entonces, se supone que el volumen referido aquí de este pedazo de madera, yo lo tengo que hallar al multiplicar el largo por el ancho por el alto, que me están dando allí como valores de referencia. Pero usted sabe que matemáticamente para obtener centímetro cúbico, usted tiene que multiplicar centímetro por centímetro por centímetro para poder hallar centímetro cúbico, porque tendríamos que multiplicar el valor de un centímetro por el valor de la otra unidad en centímetro por el valor de la otra unidad por centímetro, y así tendríamos centímetro cúbico. Y aquí tenemos una unidad de centímetro. Entonces, ¿qué nos toca? Que los milímetros los pasemos a centímetros, lo sabemos hacer. Que los metros los pasemos a centímetros, lo sabemos hacer. Y luego usemos esto que me enseñaron en geometría y en matemáticas. Volumen largo por ancho por alto. Multiplicamos al final y me dan los centímetros cúbicos. Listo. Cuando ya tengamos los centímetros cúbicos, ese es el volumen de referencia del pedazo de madera. ¿Qué nos queda? Que simplemente vamos a dividir los 100 gramos de la masa de la madera entre el total del volumen que acabamos de hallar. Un segundito que hay alguien que quiere entrar. Velázquez. ¿Cierto? Entonces, fíjate que llevamos ahí en realidad 3 ejercicios. ¿Cuáles? ¿Cuáles 3 ejercicios? Primero, convertir los milímetros a centímetros. Eso es un ejercicio. Segundo, convertir los metros a centímetros. Ese es el segundo ejercicio. Tercer ejercicio, multiplicar los 3, que me daría centímetro cúbico, y usar la fórmula. Hasta allí, bueno, eso es lo que me dice la matemática. Pero yo debo analizar, ¿esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve saber que la densidad es de tanto? Voy a colocar un número arbitrario. No sé si me da eso. 40. ¿Para qué me sirve saber que la densidad es de 40?
¿no? Porque entonces a mí me dicen, bueno, ven acá, relaciona ese pedazo de madera en el agua. ¿Será que ese pedazo de madera se hunde, flota o queda en la mitad del agua? ¿Dónde quedará eso? Ah, bueno, ya allí sí necesito esto. Allí sí necesito esto. Entonces yo puedo pasar de una parte matemática neta a una parte analítica para poder enlazar las dos cosas. No solamente quedarme aquí en el número. Ajá, ¿y eso qué? Hay que relacionarlo con la otra parte. Entonces, por eso la calculadora que les decía. Para responder eso necesitamos recordar que en un metro, por ejemplo, hay 100 centímetros. Eso lo sabemos. Vamos a recortarlo. 100 centímetros, perdón, un metro, 100 centímetros. Y recordar también que en un centímetro hay 10 milímetros. Son las dos conversiones que vamos a hacer. Dos conversiones porque hay dos unidades que no están en centímetros. ¿Cierto? Entonces, como sabemos que el valor inicial es 800 centímetros, falso profe, milímetros, ok, milímetros, yo lo voy a convertir a centímetro. Como milímetro por fuera del paréntesis multiplica, pasa a dividir. Diremos que en un centi hay 10 milímetros. Dividir entre 10, me dicen los matemáticos, es cancelar un cero. Cancelamos milímetros con milímetros, cero que multiplica, cero que divide, y 80 por 1 entre 1 pues igual 80. Hasta ahí no he necesitado calculadora. ¿80 qué? Centímetros. Ya llevo dos unidades en centímetros. ¿Cuál? La primera 10.5 y la segunda 80. Voy para la tercera. En la tercera me dicen que hay metro y medio, 1.5 metros. Voy a convertirlo a centímetro, que es unidad de longitud. Como centímetro está por fuera, perdón, metros está por fuera, entonces yo voy a decir que pasa a dividir un metro, equivale a 100 centímetros. Utilizando ese factor de conversión. Metro que multiplica, metro que divide, chao. Matemáticas me ha enseñado que para multiplicar por 100 entre un número decimal y un número entero, cuento o muevo tantas veces existan ceros. La coma. Como aquí hay dos lugares y aquí hay un solo lugar, muevo la coma dos sitios. 1, 2, o sea que es lo mismo que decir 150 centímetros. Hasta ahora nada de calculadora. Pero usted debe ir comprobando en la casa. De pronto el profe se equivoca. 1.5 metros equivalen a 150 centímetros. ¿Por dónde vamos en el procedimiento? Hemos hallado que las tres unidades estén en centímetros, me hace falta multiplicarlas para hallar el volumen correcto de esta sustancia que es la madera. Entonces el volumen de la madera, voy a colocarlo aquí, B sub M, volumen de madera es igual a 10.5 centímetros, que fue lo que me dio el ejercicio inicialmente planteado, por 80 centímetros. Ahorita escribo el por 150 centímetros. Vamos hallando el volumen. Largo por ancho por alto.
multiplico, no sumo. A multiplicar centímetro por centímetro, pues me va a dar un número en centímetro cuadrado. Pero a multiplicarlo por un tercer número, me dará un número distinto, pero por centímetro cúbico. Y aquí sí necesito calculadora. En su casa, usted va a multiplicar, teniendo en cuenta que la calculadora se encuentre en la función DEC, que es la función normal para el trabajo en química, y escribes 10.5 por 80 por 150 y le das igual. ¿Cuánto le dio allá en la casa? ¿Cuánto le dio? Hola. ¿Cuánto le dio esa multiplicación? ¿Cuánto les dio esa multiplicación, jovencitos? ¿Alguien que me ayude? Que la calculadora mía se le acabó de acabar la batería. ¿Cuánto les dio? Profe, ¿me podrías repetir que no escuché bien? Claro, cómo no, sí, señorita. ¿Cuánto les da esta multiplicación allá en casa? 10.5 por 80 por 150. Vamos a hacer ese 5 mejor para evitar confusiones. 126.000. 126.000. ¿Cuánto le dio allá Stephanie Oliva? Stephanie Oliva, ¿cuánto le dio esa multiplicación en casa? Stephanie Oliva, ¿cuánto le dio esa multiplicación en casa? Stephanie Oliva no está. Paula Collantes, ¿cuánto le dio esa multiplicación en casa? Paula Collantes, ¿cuánto le dio esa multiplicación en casa? Paula Collantes, ¿cuánto le dio esa multiplicación en casa? Paulita tampoco está. Profe, yo no alcancé la operación porque no encontraba la calculadora. ¿Podrías repetir? Sí, señor, cómo no, con mucho gusto. Profe, da 126.000. 10.5 por 80 por 150. ¿Cuánto nos daría eso? Greylis Agudelo. Greylis Agudelo. No, profe. ¿Cuánto nos da esa multiplicación, Greylis? ¿Me colaboras, por favor? 126.000, profe. 126.000. Muy bien, Greylis. Gracias, muy amable. De nada, profe. Natalie Ortega, ¿estás de acuerdo con el resultado que nos comentó Greylis, que da esta multiplicación? Natalie. Natalie. Natalie, ¿estás? Natalie tampoco está. Juan Esteban Salcedo, ¿me colaboras?
Juan Esteban. Papi. Juan Esteban, ¿me colaboras? Bueno, tampoco Juan está. Conmigo 8. Melanie, Baena, ¿me colaboras? Melanie, ¿me colaboras? Tampoco está Melanie. Qué cosa, ¿no? Ok. Andrea Carolina Martínez. Andrea. Profe, disculpe, ¿repetiría otra vez? Claro, señorita. Me hace un favor, me colaboras con esta multiplicación. Es que no tengo calculadora a la mano ahorita. 10.5 por 80 por 150. $126,000. Ok, 126.000. Entonces, profe, aquí se había equivocado. Mentiras. Yo tengo el resultado. Lo que pasa es que empecé a hacer el control de quienes estaban pendientes a la clase y a veces uno se siente hablando solo, ¿verdad? En un monólogo, y eso es muy feo. Quien no responda, yo lo quito de clase. 126.000, profe, hace falta un 0 aún, porque ahí hay 2.600. Perdón, 126.000 centímetros cúbicos. Y si vuelve a entrar, yo lo elimino nuevamente. Conmigo 7 y habían 14, ¿verdad? Los otros 5, 6 o 4 veces y nada, no respondieron. Listo, 126.000 centímetros cúbicos. Ese es el volumen. Aquí me decían que una vez hallemos el centímetro cúbico, lo utilizo en la fórmula original, que sería 100 entre esto. Es el último paso que nos queda. Entonces allí la densidad de la madera, que es la que estamos revisando, es 100 gramos, lo que me da el ejercicio, entre el dato que me da el volumen, 126.000 centímetros cúbicos. CC. Al dividir estos dos valores, 100 entre 126.000, me da este número, 7,93 por 10 a la menos 4. A la menos 4. Ese es el número. Pero ¿en qué unidades me queda? Como yo no puedo cancelar unidades de gramos con centímetros cúbicos debido a que no son iguales, razón 1, razón 2, no son iguales porque gramos es de masa y centímetros cúbicos es de volumen, son magnitudes diferentes. Entonces dicen los matemáticos, como no puedo cancelarlas, deje la indicada, gramos con respecto a centímetro cúbico. Este valor final, a la menos 4, me indica que este número es inferior a la unidad, porque este número, matemáticamente, tendría como sinónimo, acá hablamos de nuestro amado idioma,
sinónimo es 0,1, 2, 3, corremos la coma aquí, 1, 2, 3 y coloco 793. Obvio que ahí dan más cifras decimales, pero no las voy a colocar todas. 7,93 por 10 a la menos 4 es lo mismo que decir este número. 1, 2, 3, 4 lugares. Al mover la coma de la izquierda, lo cual me indica que el número es pequeño. Si esa densidad de la madera usted la compara, aquí viene la parte analítica. Ya no me voy a quedar en el plano de lo matemático, con la densidad del agua. Pero cuando es líquida, la que todos los días debemos tomar en más de 8 vasos al día para mantenernos en buen estado, la densidad del agua líquida es de 1 gramo por centímetro cúbico o por mililitro. Si usted me compara esos dos datos, de una, vas a ver que este pedazo de madera flotaría en el agua, porque tiene menos de la unidad. O sea que la madera tiene menos densidad, de este caso, tiene menos densidad que el agua. Por eso el objetivo de las canoas es usar unos materiales cuya densidad sea menor que la densidad del agua. ¿Cierto? Ese es el objetivo de una canoa como medio de transporte. No va a ser para que se hunda, porque si se hunde, imagínate, sabemos qué puede pasar. Entonces, fíjate, este escenario matemático, que ya lo cuadramos con el analítico, si me preguntan, entonces, ¿qué? Yo voy a decir que la madera flota, sirve para construir una canoa, por ejemplo. Profe, y si me hubiese dado 7,93 por 10 a la 4, de una va a ir al fondo, ¿verdad? La madera, en este caso, flota. Esa es la parte analítica. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? Porque usted conoce, por ejemplo, esto. Conoces que a mayor masa, mayor densidad. Y que eso te implica que al comparar entre densidades de sustancias diferentes, agua, mira qué coincidencia, ¿no? Agua y madera, solo las indicaciones, llegamos a la conclusión de que si está en la parte superior, flotará con respecto a la parte inferior. Por eso pudimos aquí deducir que, dado caso esa sea la madera flotaría en el agua. En el agua. Eso, dado caso me preguntaran por esa parte matemática. Con respecto a densidad, dándome un dato específico y dándome otros datos que no estén en las mismas unidades de expresión. Entonces me tocaría convertir los que no estén a centímetros, que fue lo que nos tocó hacer acá. Pasamos los milímetros a centímetros y pasamos los metros a centímetros para luego multiplicar y poder hallar el volumen real de ese pedazo de madera. Pero si no es así, ¿de qué otra forma pueden aparecer ejercicios, profe? Ya aquí propongo un segundo ejercicio. Este segundo ejercicio me dice, determine la masa de cierta sustancia. No me preguntan densidad, me preguntan masa. De cierta sustancia cuya densidad es de 13,6 gramos centímetros cúbicos, la cual ocupa 0,8 litros. Vamos a volver a leer. Determine la masa y al leer analizo qué me preguntan es por masa. O sea, no conocemos la masa de esta sustancia. Segundo, ¿qué más me dan? Cuya densidad, bueno, ya no necesito calcular la densidad, me la dan 13,6 gramos por centímetro cúbico.
Centímetro cúbico lo puedo expresar así, cm a la 3, o lo puedo expresar cc, la cual ocupa 0,8 litros. Ese 0,8 litros, ¿de qué magnitud me están hablando? En 0,8 litros, ¿de qué magnitud me hablarían? 0,8 litros. Bueno, ya quedamos menos, quedamos conmigo 6. Se acabó de ir alguien. Ahí saldrá en la grabación. Ese 0,8, el que me hablan aquí, 0,8 litros, el que me hablan aquí, ¿de quién hace referencia? ¿A qué magnitud hace referencia? Pues va a hacer referencia, profe, al volumen. Ocupa 0,8 litros. Y litros lo abreviamos LT. Tengo un problema. Profe, ¿Sí? lo que de la llamada por teléfono. Dime, Keiner, no te escucho bien. Que a Graylis Agudelo se le apagó el teléfono. Esa se salió de la clase porque se le apagó el teléfono. Ah, ok, listo. No hay problema, tranquilo, no hay problema. Gracias, Keiner. Bien, entonces, en ese caso, el volumen está en 0,8. ¿Cuál es el problema que les digo? En realidad aquí no hay un ejercicio. Hay dos. ¿Por qué? Nos damos cuenta que la unidad acompañante de la densidad con respecto al volumen es centímetro cúbico. Y me dicen que esa sustancia ocupa 0,8 litros. Litros no lo puedo cancelar con centímetro cúbico. Es que nos toca pasar los centímetros cúbicos, llevarlos hasta unidades de expresión de centímetro cúbico para poder cancelar centímetro cúbico, y que la masa me quede en gramos. Porque si usted me despeja de esta fórmula, que es la original, densidad es igual a masa sobre volumen, te están pidiendo masa, pues usted sabe que masa va a ser igual ¿a qué? Como volumen está dividiendo, te va a dejar a masa solita, volumen está dividiendo, pasa acá a hacer la operación contraria. Como divide, pues va a pasar a multiplicar. O sea que la masa es igual a la densidad por volumen. Pero, profe, si está multiplicando la densidad por el volumen, ¿cómo voy a cancelar? Sí, porque la unidad de volumen en densidad está dividiendo. Y el volumen acá está multiplicando. Entonces podemos cancelar centímetro cúbico con centímetro cúbico. En ese sentido, tendríamos que recordar que en un litro, vamos a aprovechar este espacio que ya estamos terminando, hay 1000 centímetros cúbicos. Un litro de gaseosa, voy y la pido a la tienda de la esquina. Un litro de agua, voy y la pido también posiblemente a la tienda de la esquina. Pues me están vendiendo 1000 centímetros cúbicos, que no es el volumen total del recipiente, porque siempre observo que hay un espacio, entre comillas, vacío en el recipiente. Entonces, convertiremos 0,8 litros a centímetros cúbicos, haciendo factor de conversión. Como litros está multiplicando por fuera del paréntesis, pasa a dividir. Entonces, un litro, para poderlo cancelar, equivale a 1000 centímetros cúbicos. Litros que multiplica, litros que divide, se cancela. Multiplicar por valores con cero es correr la coma tantos ceros haya. Como aquí hay 3 ceros y la coma está aquí, muevo aquí 2 lugares más. O sea que 0,8 por 1000 es igual a 800 centímetros cúbicos.
Y ahora sí puedo no solamente usar la fórmula que despejamos, sino cancelarla, ¿verdad? En ese caso, como me piden masa, entonces masa, que es igual a densidad por volumen, densidad me la dan en el ejercicio y el volumen lo acabo de establecer en la unidad de referencia, reemplazo. La densidad es de 13.6 gramos centímetro cúbico. Y el volumen, que lo estaría multiplicando, es de 800 centímetros cúbicos. Lo que habíamos dicho. Centímetro cúbico que multiplica, centímetros cúbicos que divide, la respuesta me queda en unidad de masa. Que en ese caso debería ser 13.6 por 800. Y en la calculadorita, eso me da 10.880. Sí, señor, así es. 10.880 ¿qué? Gramos. Gramos. Bueno, eso es lo que me dice la matemática. Profe, ¿y eso qué? ¿Para qué me sirve? Bueno, aquí viene la parte analítica. Si en el ejercicio anterior me preguntaban por la densidad de un pedazo de madera y me dio menor, pues me ratifica lo que la experiencia cotidiana me dice. Y lo cotidiano a mí me dice que lo que es menos denso flota, como la madera en la canoa, por ejemplo. Pero si me hablan de metales, como el oro, por ejemplo, voy a entender que así la densidad del oro sea conocida y tenga menos de 1 litro, como la que me están dando aquí, 0,8 litros, que en realidad son 800 centímetros cúbicos. ¿Por qué decimos que es menos? Porque 1 litro, mire, tiene 1000. Y aquí me están diciendo 0,8 litros. No es 1 litro. Si no tiene ni 1 litro, pues irá al fondo. Irá al fondo porque esta densidad, o más bien, esta masa es superior a la masa en la densidad del agua líquida, que es 1. Y el anillo de oro, si es oro, digámoslo así, definido, no adulterado como oro golfín ni nada de esas cosas, si es oro puro, un anillo de oro va a ir siempre en el agua, va a ir al fondo. Una cadena va a ir al fondo, ¿verdad? Un arete va a ir al fondo. Eso me lo da la experiencia cotidiana. ¿Pero por qué? Debido a que tiene más masa por unidad de volumen. 13 gramos. 13 gramos por cada centímetro. Imagínate, donde el agua tiene 1 gramo en 1 centímetro. O lo que es igual a decir que en un espacio de 1 centímetro cúbico exista 1 gramo en el agua líquida, a comparar con el oro, por ejemplo, que por cada centímetro cúbico caben 13.6 gramos, con razón. Cualquier pedacito de oro, va a ir al fondo, ¿verdad? Bueno, jóvenes, para no cansarlos más, 5 o 15 minutos me marca acá. Hoy nos extendemos, y lo hicimos, para retribuir la hora del día miércoles. Espero se sigan cuidando, se sigan protegiendo, que mi Dios me los bendiga, se cuidan por favor, y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios mediante nos tenga con salud y vida a partir del día 3 de mayo, que es lunes. En esa primera actividad de la semana siguiente al 3 de mayo, es decir, a la del 10 de mayo, que ya estamos en vigencia del segundo periodo, entran estas temáticas que acabamos de explicar en esas guías, en esas actividades. Que mi Dios me los bendiga, se cuidan por favor, y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Chao, profe. Chao.
Chao. Igualmente, profe, chao. Chao.